un punto cristológico que está en el libro de Colosenses, capítulo 1, del 15 al 18. Del 15 al 18, Colosenses. Pero antes de comenzar el estudio, oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque nos has despertado, Señor, para mirar este cielo azul, los pájaros que cantan, entonando sus dulces canciones, pero eso no es nada en comparación de lo que se hace aquí, Padre. Hemos venido con corazones gozosos, porque hemos venido delante de ti, Señor. Estamos en tu presencia. Ahora, Padre, después de los himnos que hemos cantado, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo te comuniques con nosotros, que nos enseñes cómo vivir en este siglo perverso y malvado en el que vivimos. Pero otra de las cosas, Señor, que pedimos es que nos muestres a Cristo. Muéstranoslo, Señor, porque conocemos muy poco de Él. Queremos ser sabios. Queremos conocer a aquel que nos redimió, aquel que dio su vida por nosotros. Muéstranos a tu Hijo, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, para que entendamos, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Colosenses. Se puede decir que las sectas, o a veces son llamados cultos, pero la gente confunde la palabra culto con rendir culto o adoración. Por eso es mejor usar la palabra secta. Las sectas tienen dos problemas teológicos, y todos se centran en la persona y obra de Jesús. Primero, o niegan que Jesús es quien Él dijo que Él es, el Hijo de Dios o Dios, o rotundamente niegan su redención vicaria. Y allí es donde se puede definir entre lo que son los creyentes y los que no son creyentes, aunque se digan que son seguidores de Jesús. El otro día estaba mirando un video del difunto R.C. Sproul y le decían que cuál sería el problema más grande que la iglesia estaría atravesando en el tiempo futuro o de aquí al futuro. ¿No es el abandono de la iglesia, de muchos que profesaban? No es otras cosas que son secundarias. Él dijo, lo que yo miro en el futuro es un problema sobre la persona y obra de Jesús. Es cristológico, y yo estoy de acuerdo con lo que él dijo. Porque ahora parece que no hay interés por el mundo, no se interesa por conocer quién es Jesús. Ya sabemos que cierto grupo que andan por las calles los sábados, ellos dicen, no, Jesús no es Dios. Él es el arcángel Miguel.
entonces eso elimina la divinidad de Jesús. Hay otros que dicen, bueno, es que Jesús y Satanás son hermanos espirituales, y tú y yo también somos hermanos espirituales. Todos somos hermanos espirituales, al final de cuentas. Y sabemos que eso no es el Evangelio. Los musulmanes dicen, Jesús es simplemente un profeta. Gandhi decía de que Jesús era un hombre iluminado. Ya ahora, me acuerdo en septiembre 11, que le llaman 9/11, donde les tumbaron las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York. Ya sabemos que en Estados Unidos hay gente de todo el mundo. Hay mucho musulmán y muchos ateos, etc. Y sacaron una calcamonía que decía, Dios bendiga a América. Pero no le pusieron ningún nombre de un Dios especial. Y esto se puede decir que es ecuménico en el sentido de que no te dice nada. Que Dios, allí tú le puedes poner tu definición. Mi Dios es Allah. Mi Dios es Vishnu. ¿Sí me entiendes? Mi Dios es Yahvé para los judíos o Jesús. Pero ¿por qué no pusieron el nombre de Jesús? Si Estados Unidos fue construido en bases cristianas. No todo fue cristiano, entiendan. Pero los cristianos tuvieron una gran influencia en el establecimiento de la nación de Estados Unidos, que ahorita todavía están gozando de esas bases, cimientos. Pero ahora ya nadie se atreve a decir que Jesús bendiga América. En 1948, el juez Hugo Black, hubo una controversia. De hecho, déjame recorro al 1820, cuando Estados Unidos era una nación joven. Los peregrinos vinieron de Inglaterra porque no había libertad de religión, de culto. Porque allá el rey estableció la denominación anglicana y no tenías otra. Tenías que ser anglicano. Al igual que en otros países, tenías que ser católico y ya. Bueno, los peregrinos dijeron, no, tenemos que adorar a Dios de acuerdo a la conciencia y a las escrituras. Lo mismo que dijo Lutero. Bueno, vinieron a las Américas y vinieron varias denominaciones, anglicanos, bautistas, presbiterianos, wesleyanos y una variedad de divisiones cristianas. Al agarrar su independencia, porque fue declarada en 1776, pero no la obtuvieron hasta 1820 con la última invasión británica. Habiendo recibido su libertad, los cristianos mandaron una carta al presidente de aquella época, Thomas Jefferson, para dejarle saber su preocupación. ¿Y cuál era la preocupación de estas iglesias? Era de que ahora ese gobierno o nuevo gobierno se volviera como Inglaterra y prefiriera una denominación sobre las otras y que las prohibiera. Es cuando Thomas Jefferson le escribió a los bautistas una carta diciéndole, no tienen que preocuparse, aquí no hay ningún rey Jorge. Va a haber una separación
del Estado y la religión. Bueno, ahora vamos al 1948, porque ya hubo una controversia por los ateos que demandaron a la Corte Suprema porque según estaban en violación de esta carta. Y le decían a los jueces, miren, aquí esta carta de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores, dijo que tiene que haber una separación entre el Estado y la religión. Por lo tanto, en el mundo secular, en las escuelas, instituciones, en el gobierno, Jesús no puede ser mencionado. Porque estamos en violación. Primeramente, no es parte de la Constitución. Pero ¿saben qué? Eso fue un gran error de Estados Unidos, donde ahora se están destruyendo, porque esa carta era para apaciguar los temores de las iglesias, no era algo como una ley que se establecía. Pero con la gente no queriendo a Dios, obvio que aceptaron esto y entonces pasaron una resolución en la Corte Suprema donde prohibieron que Jesús se mencionara o nada de religión, tiene que ser un mundo secular. Ya Jesús quedó fuera del gobierno. Eso es una hipocresía muy grande porque en el Congreso de la Unión Americana tienen los 10 mandamientos. Por lo tanto, Thomas Jefferson nunca describió que iba a haber una separación, de que la iglesia no podía influir en el gobierno, sino que el gobierno no podía meterse en los asuntos eclesiásticos. Pero cuando el mundo no quiere a Dios, harán cualquier excusa para sacar a Dios de sus vidas. De ahí comienza el declive de Estados Unidos. Después vino, porque yo me acuerdo cuando era niño, en los 60s todavía tenías que orar en la escuela. Todavía no pudieron sacar todo rápidamente porque los padres se oponían. Podías orar antes de comenzar las sesiones en la escuela. Pero muy pronto los ateos otra vez demandaron y quitaron la oración. Y ya miramos las matanzas porque no quieren a Dios en las escuelas. También en los 70s me acuerdo que teníamos que saludar la bandera americana y hacer básicamente como el juramento de ser leal a la bandera o a la nación. Para afuera también. Estados Unidos desechó a Dios. Y ya ahora con tanta influencia de los migrantes shamanistas, taoístas, budistas, musulmanes, católicos, pero el catolicismo estuvo desde el inicio también. Su sede de ellos era Boston y New Hampshire o Maryland, la tierra de María, en el este. Todas estas creencias ahora están contra Cristo. No quieren saber de Cristo. De hecho, ya aún en las calles americanas, si alguien se atreve, porque tienes el derecho todavía de predicar en la banqueta. Allá las banquetas son del gobierno, por lo tanto, tú puedes predicar el evangelio en la banqueta. No te puede pasar nada más que te escupan en la cara o te quieran golpear. Pero ya Jesús en Estados Unidos ha sido expulsado. Y en muchas iglesias también ha sido expulsado y están predicando un pseudo Jesús que más vale que le pongan Aladín, porque nomás le raspan a la lámpara y sale el genio que les da los caprichos de la avaricia de los que se llaman cristianos. Sí, me refiero al movimiento de la prosperidad. Ellos han expulsado a Jesús. Y las palabras de Sproul en realidad se hacen realidad. Ahora Jesús, si tú le dices a una persona aquí en nuestro pueblo, Jesús te bendiga, ¿qué te va a decir? Gracias. Porque ellos piensan que le estás hablando de un Jesús que el catolicismo predica.
Nosotros no predicamos el mismo Jesús que los católicos predican, porque ese Jesús que ellos tienen es impotente para salvar. Por eso tienen a la Santa Madre Iglesia para asistirlos en su salvación, porque Cristo no pudo hacer la redención completa y ocupa la ayuda de la Iglesia. No es el mismo Jesús, no se confundan. Nosotros creemos en Jesús, Dios omnipotente, que con un solo sacrificio destruyó la muerte y tiene las llaves de la muerte y de la Hades. De una vez y para siempre. Nuestro Jesús no es impotente. Él es el Dios vivo. Bueno, les dije, perdón, un poco de historia para mirar hacia dónde vamos. Porque no piensen que lo que está aconteciendo ahorita, hermanos, fue algo que no se hizo en el ayer. Satanás todo el tiempo ha tenido sus falsos profetas. Unos se infiltran y otros rotundamente confrontan con su herejía. Si ustedes leen el Evangelio de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, excepto el Apocalipsis, que culmina con una apostasía. Pero el Evangelio y 3 cartas tratan con el movimiento gnóstico o gnosticismo. Ustedes pueden mirar sobre el gnosticismo en el canal de Historia, donde pues todo el tiempo le echan malo a la Biblia y a la verdad y exaltan las cartas, pseudo cartas de los gnósticos. Y es Satanás, obvio. O pueden meterse en el celular y miren qué era lo que creían los gnósticos. Déjenles digo un versículo para que miren el contexto. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero se fueron para que se manifestara de que ni uno de ellos era de nosotros. ¿A dónde partieron? A veces agarramos este versículo, es que se fueron al mundo, sí, puede ser aplicable a eso, pero en el contexto en que Juan en aquella época le escribió a esta congregación había un problema. ¿Y cuál era ese problema? Los gnósticos. Y muchos de la iglesia, que tal vez haya sido en Éfeso, apostataron a seguir a los gnósticos. Los gnósticos creían en Jesús, claro que creían en Jesús, pero no al Jesús de la Biblia. Para ellos, Jesús le llamaban demiurges, que Él procedía de la divinidad. Como el sol, los rayos salen, tienen la misma esencia que el sol, pero ya no están o son parte del sol, ya salieron. Eso decían de Jesús, que Él salió de la divinidad, pero ahora ya no era divino. Y había muchos otros que le llamaban demiurges, uno de muchos. De hecho, se decía de los ángeles también que eran demiurges, y en este libro, por eso se les prohibía la adoración a los ángeles. Y decían pues, Jesús no fue hombre. Jesús era un espectro, era una proyección, pero no era real. Ahora, fíjense las implicaciones. Si Él era meramente un fantasma, un espectro, un espíritu, la implicación es de que un espíritu no puede morir. Y allí sacas a un lado la muerte de Jesús. Un espíritu no se puede levantar de entre los muertos porque no murió. Entonces eliminas la resurrección, que es la piedra principal de nuestra fe. Por eso les digo, desde aquel entonces ya
la persona y obra de Jesucristo estaba siendo atacada. Los musulmanes dicen, no, Jesús, Él no fue crucificado. Lo que pasa es que en la confusión del arresto se equivocaron y tomaron a Judas, y a Judas fue el que crucificaron, y Jesús escapó. Eso es lo que enseñan los musulmanes. Y este era el problema también en Colosas. Porque esta enseñanza gnóstica, el gnosticismo sale obvio de Grecia, ¿verdad? Mezclado con cristianismo, judaísmo y religiones del Oriente. La mezclan y hacen esta enseñanza llamada gnosticismo. Así es de que ya estaban haciendo cosas indebidas. Por eso Pablo le escribe a los colosenses para exhortarlos y corregir su modo de pensar, su adoración, y que piensen correctamente quién es Jesús. Jesús no es un demiurge, uno de muchos dioses, o que aparentaba ser un hombre meramente, porque también en el gnosticismo hay muchas ramas. Pero lo que tienen en común es de que niegan a Jesús. Eso es lo que tienen en común. Pablo, escribiendo esta carta a los colosenses, que estaba muy cerca de la Odisea. La Odisea ya sabemos que la mencionan en el Apocalipsis, pues esta la llamaban una ciudad hermana, porque no estaba muy lejos, aunque no sea mencionada en el Apocalipsis. Y aquí Pablo comienza en el versículo 15. Versículo 15 de Colosenses nos dice, Él es. Y se está refiriendo, si leen los versículos anteriores, que se refiere de Jesús. Él es la imagen. ¿Qué es una imagen? Bueno, pueden ser imágenes como estatuas esculpidas. Puede que hagan una pintura de ti y que pinten tu imagen. O lo más cercano y más perfecto sería un espejo. El espejo no es la imagen es el que se refleja en el espejo. Y esa imagen, cuando tú te miras en el espejo, ¿quién sale? ¿Sale mi cara en tu espejo? No, ¿verdad? ¿Quién es el que te mira todas las mañanas y te miras en el espejo? Bueno, ¿has perdido tu esencia? Y cuando estamos hablando de la imagen, hermano, no estamos hablando de fisiología. Quiero que entiendan. Nosotros nos miramos nuestra fisiología, nuestro rostro, para ver si vamos a peinarnos o rasurarnos o lo que sea. Las mujeres se ponen su maquillaje. Ese es el espejo que refleja tu cara. Cuando estamos hablando de la imagen de Dios, ¿de qué es la imagen? Nos estamos refiriendo al carácter de Dios, a sus atributos, hermano. Porque Dios es espíritu. Yo de niño, yo pensaba que Dios se miraba como yo. Como un hombre, pues. Pero pues tenía 5 años, ¿verdad? Pero todos yo ya me preguntaba, yo pienso que Dios se mira como yo. Porque fuimos hechos a su imagen. Quiere decir que si soy la imagen de Dios, Dios se mira como yo. Eso era mi razonamiento. Pero no me daba cuenta que Dios es espíritu. El espíritu, no sabemos cómo se mira un espíritu, hermanos. Porque Dios llena todo. Primeramente, Él cuando hace una aparición, todo el tiempo lo hace,
antropomórficamente nos enseña quién es Él, pero basado en nuestra identidad como humanos, si no, nunca lo vamos a comprender. Cuando Él dice que Él sostiene en su mano los mares, Dios tiene manos. Cuando en las visiones se mira de que tenía manos y eso, pero eso es para que nosotros entendamos quién Dios es, pero Él es muy diferente a nosotros, hermano. Pero cuando estamos hablando de la imagen de Dios, nosotros tenemos o portamos ciertas características de la imagen de Dios, al mero hecho de ser hechos a la imagen de Dios. Y para no laborar tanto, ya sabemos que nosotros somos seres espirituales, Dios es también. Somos racionales, Dios es también. Somos eternos, Dios también. Tenemos voluntad, Dios también. Tenemos emociones, Dios también. Pero esos son lo que se llama en teología atributos no, comunicables. Lo que quiere decir que compartimos con Dios, porque si no lo tuviéramos, no pudiéramos relacionarnos con Dios. Un perro no puede relacionarse con Dios porque él carece de esos atributos pues que tenemos con Dios. Pero los incomunicables que tiene Dios, Él no los comparte con nadie, no puede. Y la pregunta es esta: ¿qué acaso Dios puede crear otro Dios? Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Dios crea otro Dios, ese Dios es creado, lo que conlleva ser una criatura. Así es de que ese Dios depende del que lo creó, igual que nosotros. Así es de que es imposible de que Dios pueda crear otro Dios. No se puede. Él es omnipotente, omnisciente. Él es inmutable. Él es eterno en sí mismo. A veces le llamamos la soledad de Dios o la seidad de Dios, donde Dios no depende de nada para existir. Todo lo que Él necesita está en sí mismo. Y esto es lo que estamos mirando aquí en Colosenses. Cuando está hablando de las características de Dios, Él es igual a Dios. Jesucristo, aunque en la encarnación tomó humanidad, previo Él estaba en el trono. Ángeles, querubines, serafines, sirviéndole, porque Él es Dios. Pero para nuestra redención bajó a este mundo y tomó la naturaleza humana. Pero nunca dejó de ser Dios. Aunque caminó por las calles polvorientas de Galilea y de Jerusalén, nunca dejó de ser Dios. Pero esas calles fueron caminadas en su humanidad, que también Él es 100% Dios. Es la unión hipostática que llamamos. Él es 100% Dios, 100% hombre. Y es lo que la gente, y especialmente los gnósticos, no pudieron entender. Porque aunque Él haya velado su verdadera identidad, no lo hace menos que Dios. Cuando Él llegó a ser hijo de Dios, se refiere a su humanidad. Los judíos nunca le llamaban a Dios Padre. Y a Él, al decir, yo soy hijo de Dios, los judíos entendían claramente el mensaje de que Él se estaba haciendo Dios. Ellos entendieron, nuestra generación no entiende, porque no saben las expresiones
de los judíos de hace 2000 años. Así es que Él les está tratando de explicar a la iglesia lo que Jesús es, no lo que los gnósticos les dicen que Dios es, o Jesús. Primeramente, para comenzar, perdón, Él es la imagen del Dios invisible. 1:18 de San Juan nos dice, nadie ha mirado a Dios. Nadie. Moisés se atrevió a pedir, quería mirar la faz de Dios, pero él no sabía lo que decía. Y Dios le dijo correctamente, nadie puede mirar mi cara y vivir. Miró el resplandor cuando pasó Dios, el resplandor, la gloria, pero la cara de Dios nunca la miró. Así es de que nadie ha mirado a Dios. Ha mirado visiones de cómo Dios se mira, pero como un ser humano. Pero en su esencia de espíritu no sabemos. Pero alguien sí lo ha mirado. Y ese se llama Jesús. Por eso dice, nadie ha mirado al Padre. El unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Él no andaba con una foto del Padre. Mire, así yo he venido para revelarles el Padre. Miren, aquí está la foto. ¿Cómo vas a sacarle la foto a un espíritu? Lo que él decía de que él lo ha dado a conocer es a través de la palabra, porque la palabra es la que exalta y expone el carácter de Dios. Por eso le decía a Felipe, Felipe, ¿quieres mirar al Padre? Pues mírame a mí. Él no decía que él era el Padre, como los unicitarios, sino lo que él estaba diciendo, así como yo me comporto, como me miran que yo hago lo que hago y digo lo que digo, el Padre hace lo mismo. Capítulo 5 de San Juan dice, el Padre obra y yo obro. ¿Por qué? Porque Él tiene el mismo poder que el Padre. Así es de que lo que no podemos saber de Dios, lo podemos saber a través de Jesucristo. Y ese era un problema también de los gnósticos que decían, no, el Dios del Viejo Testamento era un Dios enojón, que deleitaba matar gente, bebés, viejitos. Era un ogro, era un matancero. Pero el Jesús del Nuevo Testamento no puede ser la misma persona, porque mira la diferencia, mira el contraste. De hecho, ¿sabían ustedes que cuando Jesús ministró en Israel no hubo enfermedad? Él la erradicó. La lepra, expulsó los demonios. Obvio, es un preludio de lo que ha de venir en el milenio, pero Él lo hizo. Él lo hizo, hermano. Así es de que todo lo que Él hacía manifestaba de que Él es Dios. Él es la imagen expresa del carácter, de la esencia de Dios. Miren, en Hebreos capítulo 1, vamos a ir del 1 al 3. Colosenses de 1 al 3, porque esto contrasta maravillosamente. Hebreos capítulo 1, de 1 al 3. Nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres, perdón, por los profetas, en estos postreros días, y se refería a la aparición del Mesías, nos ha hablado por el Hijo. Él lo ha dado a conocer, ¿verdad? Dijo 1:18. A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El cual, o Jesús, siendo el resplandor de su gloria, la gloria que procede del Padre, Jesús comparte lo mismo, hermanos. ¿Por qué? Porque es y la imagen misma, en otras traducciones dice expresa de su sustancia. ¿Y quién sostenta todas las cosas con la palabra de su poder? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí quiero resaltar unas cosas. Primeramente, dice que Jesucristo, en el versículo 2, que Él, juntamente con el Padre, hizo el universo. Ahora, vamos a ponernos nuestra cachucha, se puede decir de esta manera, de inteligencia o sombrero. Vamos a hacer un poquito didáctico. Vamos a hacer un análisis. A ver, hermano Poncho, quiero que creas una nueva luna más allá de la luna. A las 8 de la noche. Para cuando salga la luna la podemos mirar. ¿La vamos a mirar a las 8? ¿Por qué no? Porque las criaturas no tienen el atributo o la esencia de la omnipotencia. Por lo tanto, tú no puedes crear. Ahora, pensemos. Los testigos de Jehová dicen que Dios a través de Jesús creó el universo. Ok, vamos a poner eso a la prueba. Si tu Jesús es un ángel, y el ángel por definición es una criatura y que carece de la omnipotencia, ¿cómo es de que Dios creó a través de él si carece de la omnipotencia? Díganme. Nosotros, Dios nos ha dado la lógica, hermanos. La razón, la verdad, no es ilógica. Nosotros nos cae un cáncer, no le decimos cáncer, salte y ya se va. Solo Dios puede hacer todo lo que nosotros como criaturas no podemos. Por lo tanto, si Él es la imagen expresa de su sustancia, quiere decir que Él tiene el atributo de la omnipotencia. ¿Y esto qué lo hace? Dios. Y no nomás eso, comparte la misma esencia. Y aquí nos vamos a la Trinidad. Cuando Jesús dijo el Padre y yo uno somos, no se refiere que es la misma persona, sino que está hablando de esencia. Porque Dios es una sola esencia, que hay tres personas en ella. Eso no viola ninguna ley de contradicción. Si separamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entonces sí hay una contradicción. Pero cuando nosotros decimos que es una sola esencia con tres personas en ella, no hay nada que viole ni la razón. Por eso aquí claramente nos dice que perdón, ya me estoy componiendo. Así es que Él hizo el universo y también nos dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué quiere decir esto? Ok, otra vez, aquí nos está enseñando Dios sobre su carácter y su poder, hermanos, lo que es su esencia.
Otra de las cosas es el poder de Dios que no nomás creó, pero que mantiene a la creación en su mano. ¿Por qué la luna no se ha alejado de su órbita alrededor de la Tierra? Me dirás, bueno, es que es la gravedad. ¿Quién creó la gravedad? ¿Por qué vamos a decir, el sistema solar funciona como un reloj y no se ha salido de su órbita? No hay que pensar meramente, naturalísticamente y descartar a Dios, hermano. Todo se sostiene en orden. Ni una pulgada más lejos ni más cerca del sol. La Tierra está en una distancia correcta porque Dios así la mantiene. Miren la ley de causa y efecto. Por cada efecto hay una causa. Vamos a irnos a las partículas más diminutivas. El átomo. Bueno, ya sabemos la composición: neutrones, protones, electrones. El electrón es el que le da la vuelta al núcleo, que mantiene moviéndose al átomo, a los electrones. Porque nada puede, por ejemplo, agarrar una pelota, darle vuelo, ¿y qué va a pasar? Se va a parar. Así también, ¿por qué no ha parado el electrón de circular? De darle vuelta al núcleo. ¿Saben qué? Es el poder de Dios. Si Él llegara, y un día lo va a hacer, cuando Dios deshaga el universo, le va a quitar la mano y todo se va a desaparecer. Así sé que aquí nos está diciendo que Él es el creador. Él sustenta con la misma palabra de su poder. Es heredero y purificó nuestros pecados. Él es la esencia, la imagen, la doxa expresa de la persona del Padre. Él no es inferior al Padre. Y a Satanás le encanta denegrar a la persona y la obra de Jesucristo. Porque si Él logra engañarte para que tú no creas que Jesús es Dios, el Creador, que entró a nuestra realidad, y que Él ha pagado por tus pecados de una vez y para siempre, y el pago adecuado fue aceptado por el Padre, y lo levantó de entre los muertos y lo alzó hasta lo más sumo de los cielos, y se sentó a la diestra, al poder. Para los judíos la diestra era el poder de Dios. Se sentó en el trono donde Él estaba. Este es el Dios, el Jesús que Pablo le está hablando a los colosenses. Está muy lejos de ser el Jesús de los gnósticos. Muy, muy lejos. Porque Él es lo que tú no ves, lo puedes mirar en Jesús. Obvio. Él anduvo en Galilea en aquella época, hace 2000 años, y la gente lo miró. Y ellos podían mirar de que Él era diferente. Había diferentes opiniones. Que Jeremías, que Elías, que uno de los profetas antiguos, etcétera. Pero los que creyeron en Él, aún los que creyeron en Él, no pudieron conocerle ni el 10%, hermano, por la dureza del corazón del ser humano. Lo que vela al humano de mirar el carácter, la esencia, los atributos de Dios, hermano, es el pecado que mora en nosotros. Ahora ya no podemos, como aquellos de su época, mirar a Jesús personalmente.
Como le dijo a María, no me toques. Lo siento, María, nuestra relación de tocar se ha acabado. Ahora nuestra relación será espiritual. Y ahora espiritualmente, ¿cómo podemos conocer quién es Jesús? Bueno, estamos leyendo sobre quién es Jesús. El Espíritu Santo vino a testificar de Jesús e inspiró a Pablo a escribir estas cartas para nuestra fortaleza y edificación, hermanos. ¿Por qué lo llama Dios? ¿Que acaso, como dicen los unitarios o los unicitarios? No. Dios es uno. ¿Qué nos dice el Shema o el credo? Oíd Israel, el Señor es uno. Es la palabra echad. Cuando dice uno. Y los dos eran una carne, se refiere a Adán y Eva. ¿Eran uno? No, eran dos. O el racimo de uvas que trajeron los espías, que apenas lo podían entre dos. Moisés dijo que ese era un racimo de echad. Le estaba dando el nombre de una uva, no era una uva, era un racimo. Y así también esa es la misma palabra echad que está hablando hoy el Señor es uno. Allí hay lugar para pluralidad. Y es lo que no han entendido. De hecho, esto fue una de las razones por cuales Jesucristo fue crucificado. Porque Él se pasaba como hijo de Dios y decía que Él era el rey de los judíos. Y quieran o no, es el rey de los judíos. Así es de que Él es el Dios que tú no miras, Él es la imagen. Para conocer a Dios, conoce a Jesucristo. Lo que los hombres sí han mirado. Así es de que esto nos tiene que quedar muy claro. La imagen se refiere a los atributos que lo hacen a Él Dios. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros seguiremos siendo criaturas por toda la eternidad. Nunca vas a evolucionar y ser un Dios como dicen los mormones. Tú eres un ser de cambio. Tú eres un ser sustentado. Tú eres un ser de espacio y tiempo. Y Jesús no encaja en eso. Porque Él es Dios. Él no tiene las limitaciones de criatura. Las tuvo en la tierra cuando caminó en su limitación como humano. Pero como Dios no tiene límites, hermano. Él es igual al Padre, porque Él es la misma imagen de la persona del Padre. Ahora, otra de las cosas que se niega, primeramente se niega la divinidad de Jesús. Pablo dice, no, que nadie les engañe, Él es la imagen expresa. Él es lo que el Padre es. Ok, otra de las cosas que les he dicho que atacan es sobre su persona. Primeramente niegan quién es Jesús, y también aquí pues es parte de la negación de Jesús. Él es el primogénito. En griego es prototokos. Prototokos. Y ahí es donde los testigos de Jehová dicen, ya ves, Él es el primer ser creado en toda la creación, ya ves,
Ahí dice la Biblia. Pero eso es una clara y evidente distorsión de la palabra. Aquí no se está refiriendo a la persona, se está refiriendo al derecho que él tiene. Como el hijo mayor, nuestro hermano mayor. Porque él tiene todo el derecho, miren. Él es el primogénito, prototocos sobre toda la nación, toda la creación. ¿Por qué él tiene el derecho de gobernar a toda la creación? Bueno, uno, porque primeramente él dice, por él todas las cosas fueron creadas. A lo mismo que te dice en Hebreos. Él sostiene a la creación. Si él fuera criatura, no puede sostener la creación. Obvio. Lógica. Toda la creación está en sus manos. Por eso, porque él tiene el derecho como el primogénito de gobernar la creación. Porque él la hizo. ¿Será inconsistente de que él creara algo y no la gobernara? Él es el que tiene el derecho prototoco sobre toda la creación, porque por él todas las cosas fueron hechas. ¿Cuáles cosas? Las que están en el cielo. Ok. ¿Qué está en el cielo? Antes, en la soledad de Dios, no había nada. Solamente existía la Santísima Trinidad. Y por toda la eternidad nunca ocupó a nadie, porque no es un ser dependiente. Él es independiente. Pero por las razones que él haya tenido, decidió crear en su esfera, en el cielo, ángeles. Ángeles comunes, arcángeles, serafines, querubines y quién sabe qué otras cosas pueda haber que la palabra no nos haya dicho. Tal vez sí, tal vez no sé, pero va a haber muchas sorpresas, hermano. Ok, entonces Satanás, ¿qué era? Era un querub. Querubim es plural, querub es singular. Él es parte de los querubines, que le llaman, los que están en la inmediata presencia de Dios. Él estaba cercano, él era el ángel, el querubín que protegía la gloria de Dios. No de que Dios necesitara protección, pues nadie puede tocar a Dios, pero así lo determinó Dios. Y también se dice, porque no había música en el cielo antes, hermano. Dios estaba solo, no había nadie que lo alabara. La alabanza comienza cuando los ángeles fueron creados y los instrumentos musicales fueron hechos en el día que Lucifer fue creado. Por eso se dice de que él era el líder de la adoración a Dios. Él estaba en la próxima y cercanía de Dios. Se dice que él resplandecía y reflejaba la gloria de Dios. Eso es lo que quiere decir Lucifer, portador de luz. Y ya sabemos después, no sé cómo haya sido de que el pecado entró en él, si él era perfecto, no sé. Pero lo que sé es de que cayó. Pero ese ángel súper inteligente, lleno de sabiduría y de belleza, corrompió su sabiduría, promovió su rebelión hasta que fueron expulsados. Esa criatura, ¿quién la crió? Jesús.
Por eso, hermanos, en la tentación, tú piensas que Satanás está bien loco. Es sabiamente loco. Trató de hacer tropezar al Creador. Imagínate hasta dónde llega su locura. Obvio, Jesucristo como un ser humano sintió la tentación, pero como Dios no, porque Dios no puede ser tentado. Porque su carácter, su esencia santa no lo permite. Pero eso no quiere decir que Satanás no se haya atrevido a hacerlo. Así es de que aún los ángeles fueron creados por Jesús. Satanás no es ningún contrincante contra Jesús, su creador, ni ningún demonio. Nunca hay que alzar a Satanás al par con Jesús, hermano, ni cerquitas. Están tan remotos que la eternidad los divide. Uno sigue siendo una criatura y el otro sigue siendo el creador. Todo lo que está en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo crearon. Aún Satanás, él dijo, y seré como Dios. Él no dijo, voy a destronar a Dios y seré Dios. Porque él sabe de que no hay otra persona más grande que Dios. De hecho, los demonios, cuando Jesucristo se aparecía ante ellos, como un ser humano, todo el tiempo que era lo que gritaban, yo sé quién eres, tú eres el Hijo del Altísimo. Así lo llaman los demonios, el Altísimo. Por eso le tenían temor, pavor, porque ellos podían reconocer quién era Él y por eso les mandaba, cállate. Todas las cosas fueron creadas por Él, lo que está en el cielo perdón, y en la tierra. Ya sabemos la historia del Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, la materia, luego creó el expanso, creó la tierra firme, creó las estrellas, creó las aves, los peces y por último al hombre y al ganado doméstico. Todo lo que fue hecho, sin Él nada fue hecho. Lean 1, 3, 4 de Juan. Sin Él nada de lo que fue hecho. Jesús es el creador. Es tu creador. Qué lástima, hermanos. Pablo dice, capítulo 17, allá por el 25 se me hace de los Hechos. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Tú no puedes levantar el brazo sin que Dios te dé el poder de levantarlo. En Él te mueves. Él es el poder atrás de ti. Y tu vida está en Él. Cuando Dios diga, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Y tienes tu ser. Tú fuiste creado. Tú eres un ser humano, mientras que Él es el ser supremo. Pero todo, hermano, en Él. Bueno, le vamos a parar allí, hermanos. Tenemos que evaluar esto detalladamente, porque es importante. Les digo, ahora ya hay muchos Jesuses. Son tan común como aquí en México hay muchos Chuyis. Don Chuy, donde quiera hay Chuyis, como Marías. Tenemos que tener al Jesús verdadero de la Biblia. Al Jesús de la Biblia, hermanos. Ojalá que se hayan deleitado. Les seguiremos la semana que viene. Dios les bendiga.